Bienvenidos a la sesión vespertina de las jornadas. Gracias por volver. Bueno, es un gusto presentar a Iván. Iván es un destacadísimo académico a nivel global, creo que todos lo saben. Me gustaría destacar además que esa carrera académica él la ha construido siempre poniendo el acento en temas relevantes para la economía y además para las economías de todo el mundo, con un énfasis normativo importante de sus análisis. Y además, en los últimos años le ha prestado mucha atención a lo que sucede en nuestro país. No es la forma quizás más eficaz de construir carrera académica en Estados Unidos, dado el alejamiento que tiene Argentina hoy en día de los fenómenos globales, incluso de los países emergentes, pero Iván, bueno, nunca nos ha descuidado y por eso es muy grato para nosotros escuchar hoy su trabajo de Kagan a Ramsey. Y gracias, Iván, por estar con nosotros. No, muchas gracias. Muy importante leer este título en inglés, no en castellano, no pronunciarlo en castellano. Pero realmente un placer estar acá. Pienso que el Banco Central es una institución muy importante y también las jornadas es una institución muy importante, poder discutir y la verdad doy bastantes charlas en distintos bancos centrales y esta es la conferencia más abierta que vi jamás. Así que realmente creo que es algo muy especial. Este es un trabajo que estoy escribiendo con un alumno de MIT brillante, argentino, Tomás Carabello, y me lanzo. La motivación de esto es, por un lado, la teoría tradicional o la forma convencional de pensar en la política monetaria, como lo piensan los bancos centrales de todo el mundo, es que hay que usar la tasa de interés nominal para controlar y tratar de influir en la inflación, y en particular para bajar la inflación hay que subir la tasa de interés nominal. La idea detrás de este mecanismo, en pocas palabras, es que una tasa alta hay varias formas de verlo, pero una forma de verlo, si uno está con ganas siempre de pensar en la cantidad de dinero, es que una tasa alta reduce la cantidad de dinero. Otra forma de verlo es que la tasa de interés afecta el gasto y eso genera una recesión que baja la inflación. Y otra forma de verlo es que la tasa de interés afecta al tipo de cambio y eso afecta a la inflación por razones que discutió Ricardo Arreazu, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con Argentina? Argentina siempre es un poquito distinto y nos pone desafíos. En Argentina hay poco crédito, así que el canal de tasa de interés a gasto puede estar muy disminuido. Esto se dice muchas veces. Otro punto es que, por ejemplo, encarando la desinflación actual, ya estamos en una gran recesión, o sea que no necesariamente necesitas subir la tasa para generar recesión, que es el otro mecanismo. Y muy importante, los otros tres puntos que me voy a concentrar hoy es que en Argentina la tasa de interés se le paga a gran parte del dinero transaccional. Y además, en Argentina, la inflación que tenemos claramente tiene raíces fiscales y la tasa de interés tiene un efecto fiscal muy importante. Y finalmente, en Argentina hay control del capital, ahí está el cepo, y eso afecta, digamos, corta la transmisión de tasa de interés a tipo de cambio comercial. Entonces, siguiendo con esto lo voy a saltear un poco, estos datos ustedes ya los conocen, pero básicamente venimos de una altísima inflación y algo importante eran los pasivos, o sea, una forma que sé que el gobierno le gusta decirlo es que había un problema de flujo, pero también enorme de stocks. Y tenemos este cepo que hablamos. Básicamente, en gran medida, los pasivos del Banco Central se corresponden, son intermediados por bancos, pero se corresponden con este tipo de depósitos y dinero transaccional que tienen los privados. Y bueno, Argentina está encarando esta desinflación, no voy a entrar en detalles, ya Ricardo y Gustavo y Rafael hablaron sobre esto. Lo que quiero concentrarme es justamente en el approach que hubo, que fue de bajar tasas en vez de subirlas, a contramano de la teoría tradicional, y entender si eso tiene sentido. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es qué rol tiene el cepo
los controles de capital durante esa fase. ¿Okay? Entonces, parecería que estoy acá tratando de justificar lo que hace el Banco Central, pero esto no es así. Yo esto empecé a escribirlo en noviembre, lo digo por eso, para que no crean que es así. Empecé a escribir una nota sobre esto en noviembre, la circulé, y esta nota al principio se basaba mucho en un artículo importante, a mi entender, de Carlos Rodríguez, pero hacía falta extenderlo para poder pensar en distintas monedas, en distintos activos y para poder pensar en el cepo. Y modernizarlo también el argumento. Creo que los argumentos tienen, que el esgrima son interesantes, pero están como escritos de una manera que hoy por ahí no es la forma en que se maneja la teoría macroeconómica. Entonces, ese fue el objetivo y se fue extendiendo el objetivo y ahora estamos escribiendo este paper con este otro título. Así que yo no sé si el Banco Central fue influido o no por lo que yo describí o no, eso para que Santi y Vladi me digan, pero yo escribí, y me voy a concentrar como en una mirada ex ante, parado en noviembre de 2023 también, porque es de donde vengo, ¿no? Y por ahí en ese sentido poner a un lado algunos de los detalles de la implementación y de otras cosas que surgieron, ¿no? Y voy a tener una mirada bastante conceptual, si uno quiere llamarlo teórica, pero yo no creo en la teoría como algo divertido, pero esotérico, sino que creo que es muy importante para tener ideas claras, para pensar. Como yo siempre digo a mis alumnos, la economía es muy difícil. Y la única forma de entenderlo claro, de una manera clara, es la teoría. La teoría es lo que nos ayuda a entenderlo de forma clara. Entonces, si alguien me dice no quiero hacer teoría, y yo le digo, bueno, entonces no querés pensar en la economía en forma clara. Y esa es mi postura. Y entonces, lo que quiero hacer acá es pensar en un análisis normativo con fundamentos teóricos y ver si tiene, si uno puede fundar esta idea de bajar la tasa para bajar la inflación. Entonces quiero conectarlo con algunas ideas existentes. La primera es que Friedman nos enseñó que en un primer mejor, donde podemos vivir sin distorsiones y llegar a un óptimo paretiano, no tenemos que ponerle un impuesto al dinero, no tenemos que tener un impuesto inflacionario. Pero después la gente cuestionó esto porque vivimos en un mundo distorsionado con impuestos distorsivos, y entonces Phelps preguntó, no, pará, si tengo un impuesto distorsivo a trabajo, ¿por qué no voy a usar el impuesto distorsivo a la inflación? ¿Qué tiene tan distinto, no? Pero eso, después la economía también a veces nos deja clarificar intuiciones que tendríamos, pero a veces nos da resultados que no nos esperábamos. Y surgieron unos resultados que mostraron que, a pesar de la lógica de Phelps, que estaba bien, en la práctica, con especificaciones de demanda de dinero naturales, te sale que no querés tener un impuesto inflacionario o querés tener uno tan bajo que podés aproximarlo como cero. Y hay resultados parecidos al hecho de que no queremos poner impuesto a las inversiones. Hay algunos casos donde eso falla, pero a rasgos generales también un resultado un poco sorprendente. Y eso lo voy a aplicar a, si vos pensás que invertir afuera es una de las muchas inversiones que tenés a tu disposición, cuando no me dejan hacerlo, llamado cepo, eso es una distorsión que viola ese principio. Entonces, en Argentina vivimos en un mundo que viola estos principios. Tenemos alta inflación y tenemos los controles de capital. Entonces, esto es lo que yo llamo Ramsey en el título. En su lugar vivimos en un mundo muy condicionado por el hecho que hay dominancia fiscal, hay un déficit, veníamos con un déficit muy, muy alto, y no está, a veces por ahí unas justificaciones, no es tan fácil cambiar rápido esos gastos o impuestos. Y lo otro es que el gobierno puede tener una cantidad de deuda, pero está restringido en resolver todo emitiendo más deuda, ¿no? Bajo esas condiciones vas a tener emisión que se traduce en inflación. ¿Okay? Esa es la postura de Kagan. Y entonces, la idea es que queremos llegar a Ramsey, pero hoy estamos en Kagan, o estábamos en noviembre de 2023, digamos, y cómo hacemos esa transición. Y pensar en claro esa transición de forma realista, con las restricciones
de que por ahí no vamos a poder ir de golpe a Ramsey. Entonces eso es lo que hago en esta investigación, tratar de imaginar que hay un periodo de transición hasta T mayúscula, donde vamos a estar en una situación donde todavía no nos prestan todo lo que querríamos y tenemos que recurrir todavía, por ahí en menor medida hacemos un esfuerzo fiscal, pero todavía hay un tema de stocks, hay un tema de emisión por distintos lados. Pero no cruzarnos de brazos, sino pensar en esa situación, tenemos algunos instrumentos, ¿cómo los usamos? En particular, ¿qué hacemos con la tasa de interés? Si hay un dinero remunerado, ¿y qué hacemos con los controles de capital? ¿Los aflojamos o los mantenemos un tiempo? Entonces, esas son las preguntas que quiero hacer, y esa es una forma de pensar que es como un tercer mejor, quiero investigar un tercer mejor. Esto lo pongo acá porque lo que voy a concluir es, bueno, control de capital es una forma de represión financiera y bajar la tasa de interés también, de tal forma que te quede una tasa por ahí real negativa, se considera una forma de represión financiera de alguna manera. Y entonces quiero definir ese término primero, muy rápido. Entonces acá estoy escribiendo el aumento de la deuda es igual a la tasa de interés que se paga sobre la deuda más algún déficit fiscal. Y esa tasa de interés en realidad es un promedio de tasas, de distintos instrumentos financieros que emite el gobierno. Así que hay una suma ahí de distintas tasitas que hacen a ese promedio. Pero podemos reescribir esto de una manera que me parece útil y que la gente ha usado, que es, tomemos una tasa de referencia R y se la sumamos y restamos a la ecuación anterior y nos queda esto entonces. Y esto nos dice que la deuda crece a un ritmo R, pero le podemos restar el hecho de que algunos de nuestros instrumentos tienen una tasa menor. Le estamos reprimiendo la tasa que le pagamos a esos activos respecto a R. Entonces uno puede pensar esto como un impuesto a ese tipo de activo. ¿Okay? Entonces lo termino escribiendo así, ¿no? Y un caso muy importante particular de esto es que hay un papelito que el gobierno emite que es una especie de deuda que no paga ningún cupón, ninguna tasa, y tiene mucha represión financiera siempre. Es el peso billete. ¿Okay? El peso, el circulante y la base monetaria. Ese es un caso particular de esto. Uno de estas deudas, pensemos que es el circulante. Y esa tiene un impuesto que ya conocemos, el impuesto inflacionario. Entonces la pregunta acá es abrirnos la cabeza, bueno, mirado desde esta perspectiva medio simétrica, donde pensamos, se trata de ponerle impuesto a distintos activos, hoy estamos en el negocio de ponerle un impuesto muy fuerte, de vuelta, en noviembre de 2023, estamos en negocio con un impuesto muy fuerte a un activo muy particular y muy, muy chiquito en la economía, que es el circulante. Y la idea es preguntarnos si no deberíamos tener un impuesto en otros activos y tal vez bajar la alícuota al dinero. Esa es una forma de ver lo que voy a estar haciendo. Y el modo de investigación que voy a usar es escribir modelos de eso para tratar de clarificar nuestra forma de pensar y entender las condiciones bajo las cuales uno quiere hacer esto. En un sentido es lo contrario a lo que hizo Rafael, que fue agarrar data y tratar de aprender de eso directamente, que tiene sus ventajas. Creo que en el caso argentino tan particular a veces es importante traer elementos de la realidad y pensarlos así. Por ahí no tenemos suficientes experiencias exactamente parecidas a Argentina, ¿no? También siempre digo, si solo usamos la data que tenemos, bueno, Newton le cayó la manzana, entendió lo que era la gravedad, pero nunca nos hubiéramos animado a mandar una nave espacial a Marte. Hubiéramos esperado que una nave espacial haya ido a Marte para poder mandar una. No es la forma en que hacemos ciencia y tampoco economía. Bueno, unos datos muy básicos usando esa decomposición es que esta forma de represión financiera es muy importante en los países, especialmente en el periodo de alta inflación de los 70-80. Vemos ahí que como porcentaje de PBI, números hasta 5% se recaudan por este lado. Y los impuestos que se les cobran son altísimos, números de hasta 20%, etcétera, 40%. Y hay una correlación positiva entre el señoriaje en dinero y este tipo de represión financiera. Y eso es medio lo que estoy sugiriendo empíricamente, que tiene un sustento teórico también. Entonces, resumo los resultados que voy a obtener. El resultado que voy a obtener es que queremos tener una tasa de interés más baja
si estamos en una situación, desafortunadamente, que todavía estamos en una situación de Kagan. ¿Okay? O sea que no es el puerto que queremos llegar a un puerto con baja inflación o cero inflación y no tener represión financiera, pero si estamos en la situación de represión financiera, queremos también tener una baja tasa de interés y, si se quiere, reprimir a otros activos. ¿Por qué? La intuición es que queremos bajarle el impuesto al papel dinero y lo hacemos subiendo el impuesto a otros activos. Entonces la idea es como una idea muy común. Ahí estaba Daniel Artana, recién él fue mi profesor de finanzas públicas, de que en finanzas públicas aprendemos que es mejor tener una base amplia y así bajar el impuesto. Y en vez de tener todo el impuesto concentrado ¿viste? No le ponemos un impuesto a la leche descremada, pero no a la leche entera. ¿Okay? Entonces esa es la idea básica. Y lo que surge de eso es que eso mejora el bienestar y también baja la inflación en promedio, aunque hay unos bemoles sobre eso que voy a hablar, pero... Y sobre el cepo, o sobre el control de capital, queremos tener un control de capital positivo que reduce la tasa que recibe la gente, porque eso aumenta la demanda por activos domésticos que están siendo reprimidos y eso ayuda a que no sea tan distorsivo estos impuestos. ¿Okay? Es una intuición un poco indirecta y voy a discutir eso un poco más después. Entonces, el punto así por ahí es que suena antipático decir represión financiera, lo odio, no es a donde queremos llegar, pero ya lo estamos haciendo, admitámoslo y hagámoslo de una forma más eficiente, esa es la idea. Acá un grafiquito y después voy a poner matemática, pero por ahora bastante simple, voy a tratar de volver a grafiquitos también simples por si eso ayuda, pero creo que la idea básica de esto se puede representar en forma muy estilizada acá. Acá tengo una demanda de dinero como función de la inflación, que lo voy a pensar como el impuesto al dinero, porque no cobra tasa de interés el papel moneda, digamos. Y la regla de Friedman nos dijo que estemos ahí abajo, con cero inflación, y entonces tendríamos mucha liquidez. Pero en Argentina estamos con la regla argentina en vez de la regla de Friedman, en general con un impuesto muy, muy alto. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para recaudar este rectángulo. Pero el costo es que tenemos como esta pérdida de liquidez que se traduce a un exceso de consumidor que se pierde, ¿no? Para hacerlo en términos intuitivos microeconómicos. Bueno, digamos, si eso es lo único que se puede hacer, es como irremediable. Necesito rectángulo, no me gusta perder triángulo, pero perdón. Pero ahora introducimos otros instrumentos. Imaginemos que hay otro dinero que es remunerado, y ese no tiene ningún impuesto. O sea, por ejemplo, vivimos con inflación positiva y una tasa que más o menos te compensa por eso. Entonces empezaríamos también en el punto de abajo, a la derecha, y la idea acá es, no, subí ese impuesto, pero para bajar el otro. Y eso hace que la suma de estos dos triangulitos sea más chica que el otro triángulo grande, ¿no? Y este es un principio básico de finanzas públicas. Y en este gráfico también puedo explicar qué es lo que hace el cepo. El cepo básicamente hace que, bueno, si uno pone el cepo, en particular la demanda verde de la derecha la hice de tal forma que si pones demasiado impuestos desaparece la demanda, ¿no? Y el cepo lo que hace es que eso no ocurra y que la demanda por estos activos domésticos sea más alta, ¿no? Y eso tiene un beneficio porque justamente ahí es donde tenemos el impuesto y el esfuerzo que hace la gente por deshacerse de un bien que tiene un impuesto es distorsivo. Así que es bueno que ampliemos la demanda de estos bienes. Así que esa es la idea del cepo, que aumenta la demanda doméstica de activos y eso tiene este beneficio y podemos entonces de nuevo bajar los impuestos que aumentamos la demanda. Quiero aclarar muy rápido que en este artículo, esta investigación no es sobre algo así como un plan Bonex, en el sentido de que, por ejemplo, el paper famoso de Calvo tiene un salto en el nivel de precios, que efectivamente es como un impuesto de suma fija en el momento cero, y acá no voy a estar permitiendo eso. Acá voy a hablar de impuestos que los pongo de acá en adelante y te puedes escapar si querés, en mayor o menor medida. Te puedes escapar al otro dinero, te puedes escapar a consumir o te puedes escapar a otros activos.
Y tampoco es las discusiones que uno oye que van en esta dirección, pero son sobresimplificadas. Porque creo que la gente hace como una contabilidad, como si n fuera fijo, y ahí, bueno, claro, le pones un impuesto y está buenísimo. Y esa es la licuadora, la versión simple. Y otra versión simple que me parece que tampoco es el caso en este artículo es, bueno, imagínate que el n no es fijo, pero simplemente reinvierten todo lo que ganan ahí. Bueno, es más o menos fijo también, entonces le pongo un impuesto y buenísima la licuadora. Y también el típico análisis habla de esto como si la inflación fuera fija. Como para una dada inflación hago esto, consigo recursos. Lo que yo estoy haciendo acá es distinto porque el n va a ser endógeno y va a responder a esto. Vas a sustituir en contra de eso. Y eso tiene una pérdida de bienestar, así que hay que considerarla. Y en segundo lugar voy a estar mirando el bienestar en vez de mirando simplemente si recaudamos. Y finalmente voy a pensar en el equilibrio general, el hecho de que esto nos permite bajar la inflación. Así que esos son todos elementos del análisis. Bueno, ahora les muestro un poco el modelo. Voy a ir un poco... voy a llegar a unos gráficos que también de nuevo son muy intuitivos, pero me dijeron acá que no esconda las ecuaciones, que las muestre, que hay algunos en la sala que les va a interesar, pero voy a tratar de dar mucha intuición de lo que está pasando, ¿no? Y el modelo es como inspirado en los modelos que escribe Calvo, yo, digamos, tratando de aprender de esos modelos y extenderlos un poquito para poder hablar de estas cosas. Entonces va a haber un agente representativo que consume un bien y para simplificar la producción es fija y una asignación de este bien fija y el precio es flexible, no voy a poner rigideces nominales acá. Y es una economía pequeña, abierta, y donde los agentes privados pueden en principio ahorrar y desahorrar afuera. El gobierno, en cambio, está en esta situación de Keynesian, no puede emitir bonos, no puede pedir prestado, por ahí puede ahorrar, pero está en una situación que no quiere ahorrar, quiere pedir prestado, así que a los fines prácticos podemos pensar que no puede transar en los mercados internacionales. Da lo mismo si hay una cierta deuda medio fija que pueda acceder, pero el problema es que no tiene acceso a más deuda. Y está emitiendo estas dos formas de bonos o dinero, M, la tradicional, base monetaria, piensen, y N, que serían estos pasivos remunerados. Y fija una tasa de interés que le paga a estos pasivos remunerados. Acá quiero decir que mucho de lo que voy a decir aplica un poco también a los bonos del tesoro, así que a veces uso esta forma de pensar, pero hay otra forma de pensar donde uno interpreta el N un poco más ampliamente, ¿sí? Pero no voy a tener tiempo de entrar en esa distinción, pero me parece interesante tenerla en cuenta. Y por ahora pensemos que no hay controles de capital, contrafactualmente, o sea, después los voy a introducir, para hacer una cosa a la vez. Entonces, las preferencias de la gente son así, simplemente un valor descontado de la utilidad de consumir y incluye la utilidad de tener liquidez. O sea que esa es la forma simple de introducir dinero y que haya una demanda de dinero. Una forma muy práctica, hay formas más desarrolladas, pero esta forma muy práctica que usa Calvo me viene bien. Y lo importante es que hay dos formas de dinero, M y N. Los dos dan utilidad porque dan liquidez. Eso va a generar una demanda de dinero. Y finalmente, como pueden ahorrar y desahorrar, podemos pensar directamente en el valor presente de su consumo, es igual al valor presente del ingreso que tienen. En el trasfondo podemos pensar en esta restricción presupuestaria, en cambio, que lo que dice es que el cambio en el valor de sus activos, y los activos son los tres activos que hay acá, el activo internacional piensa en dólares, el activo en pesos remunerado N y el activo en pesos no remunerado M. El cambio en el total de ese valor es igual a, y ahí lo escribí, el ingreso menos el consumo, y incluí el retorno normal que hay al activo internacional, que es RO, voy a asumir que es igual a la tasa de descuento, y estoy incluyendo ahí el hecho que M y N tienen un retorno menor a RO. Tienen lo que yo mostré antes, que sería como, este es el mismo cálculo que hice antes, digamos. Escribiendo los impuestos que hay a M y a N en principio, que no van los retornos que tienen no tienen que ser igual a RO, ¿no?
Ahora, ¿el gobierno cómo es? El gobierno no puede emitir deuda y tiene esta condición, que es la condición de señoriaje, si se quiere, para la suma de M y N. O sea que el cambio en M y N sumados, dividido por el nivel de precios, me da el valor real de lo que está emitiendo el gobierno y me da la capacidad, eso es lo que le da capacidad para afrontar un déficit fiscal, que estoy escribiendo como G, más el componente, si se quiere, cuasi fiscal, la tasa de interés al N. Así que esta restricción presupuestaria se tiene que dar por culpa de que no tiene deuda, sino también daría la posibilidad de emitir deuda. Si hay una deuda fija, eso también se puede acomodar y piensen lo que ya está dentro del G, eso, la tasa de interés a esa deuda fija. Bueno, en términos de flujos, uno puede pensar una restricción presupuestaria parecida a la que mostré antes, donde el cambio, donde el G se financia con el impuesto financiero, un impuesto al N, ven que el impuesto es la diferencia entre la tasa y la inflación, y emisión, y si de repente los saldos reales aumentan, también eso te ayuda a financiar. ¿Okay? Así que esa es una restricción bastante conocida en estos contextos. Pero de nuevo, lo voy a reescribir así porque me es más útil intuitivamente, que realmente imaginemos que a todos los activos los sumamos M y a N y los llamamos M barra. Entonces el activo agregado M barra, que es el total de dinero, aumenta de acuerdo a esta fórmula que dice aumenta más si hay más déficit y también aumenta para pagar RO, pero se resta el hecho de que les cobramos un impuesto, en consonancia con las primeras fórmula que le mostré. Y el impuesto al dinero M es el inflacionario, el impuesto al N es la tasa de interés menos el impuesto inflacionario. Bueno, y para cerrar, asumimos que Ramsey se llega después de la T mayúscula, y en ese momento vamos a poder ajustar G todo lo que queremos, y vamos a ir a tener muy baja inflación, tanto para M como para N, no va a haber mucho impuesto ahí. ¿Okay? Y por ahí la gente va a estar saciada de liquidez en ese sentido. Bueno, ¿cómo pensamos esta economía? Es muy simple. Yo ya la hice para que el consumo sea constante, porque puse la tasa de interés internacional igual a la de descuento. Así que en el consumo no va a estar pasando nada interesante por ahora. Consumo es constante. Todo lo interesante viene las demandas de dinero que salen de ahí. Hay una demanda de dinero para M y una para N, y dependen de la inflación y de cuánto es la tasa nominal. Pero acá lo traduje a estos impuestos. Intuitivamente depende de qué tan alto es el impuesto al dinero M y qué tan alto es el impuesto al dinero N. Y después tenemos esta definición que les di, que es la suma de los dos dineros, M barra. Y esto es un paso lógico que quiero que hagamos juntos, nada más muy simple. Si yo sé lo que es M barra y sé lo que es la tasa de interés nominal, yo puedo deducir cuánto es la inflación y cuánto es la demanda por M y N. ¿Okay? Se sigue de que tengo suficientes ecuaciones como incógnitas. ¿Okay? Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Okay? En un gráfico también eso se ve en el sentido de que si yo sé cuánto es la suma de M y N, sé dónde estoy en la curva azul, y después sabiendo qué tan alto, y eso me dice algo de qué tan altos son los dos impuestos. Porque yo no voy a estar demandando mucha liquidez si tau M y tau N son muy altos. Es que me dice algo sobre la suma intuitivamente. Y después, ¿dónde estoy en esa línea azul? Y ahí puse una curva de indiferencia. Y si, por ejemplo, ahí estoy en ese punto arriba a la izquierda. Eso me dice qué tan alto es el impuesto a M versus N, porque eso me hizo sustituir para la izquierda. Por ejemplo, eso ahí lo dibujé como que hay mucha inflación, pero le pagamos una buena tasa a N. Entonces, lo que pasa en la economía esa es que la liquidez se obtiene en gran medida a través de N en vez de M. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, entonces, partimos de ahí. El punto es que ahora que tengo M barra y la tasa, sé lo que son los impuestos, puedo sustituir en esta restricción presupuestaria. Y no los aburro más. El punto es que llegamos a una restricción presupuestaria que nos dice que lo que recaudás de estos dos impuestos depende de la cantidad de dinero y la tasa que elijas. ¿Okay? Y eso va a ser vital porque ahora yo voy a estar pensando en qué quiero hacer con esa tasa. Entonces ahora les muestro cómo se escribe el problema del óptimo.
Recuerden que tenemos esta función de utilidad sobre M y N. Voy a elegir una que tiene propiedades muy comúnmente asumidas, que es que hay una función de utilidad interior que nos dice cómo agregamos M y N para llegar a cierta liquidez, y después una utilidad exterior que nos dice, de afuera, digamos, que nos dice cuánto nos importa tener liquidez. Y bajo esa forma de escribir la demanda de dinero, que es muy popular, yo creo que después quiero hacer otra cosa también, pero este caso es muy popular y muy simple, te queda así el problema. Tenés que elegir consumo, pero el consumo va a ser constante, tenés que elegir cuánta liquidez, teniendo en cuenta que eso afecta el bienestar, pero estás restringido por esa restricción presupuestaria. Y en particular, lo que recaudás R depende del L. Ya está sustituido todo y simplificado, pero el L tiene que ser menor o igual a M. Eso viene para verlo más gráficamente, voy a saltear este comentario acá. También es cierto que sabemos esta función R cómo es, ¿okay? Y voy a volver a eso en un minuto. Pero por el momento solo quiero enfatizar lo siguiente. La idea de por qué L tiene que ser menor que M es que, en el mejor de los casos, si estoy en la curva azul, estoy en el punto de tangencia. Y entonces eso me va a decir cuánta liquidez tengo. Y bajo los supuestos que puse, eso va a ser L igual a M barra. Esa es la lógica. Pero el hecho de que estoy distorsionando y estoy poniendo un impuesto más alto a un tipo de dinero que otro, me lleva a la curva verde, al punto sobre la curva azul y que hace intersección con la verde. Y ahí estoy usando mucho más N que M. Estoy distorsionándome porque el M no paga tasa de interés y el N sí. Entonces la intuición de qué es lo que queremos hacer, ahora les voy a darles el resultado en un segundo, es que imagínense que largamos el punto X0 ahí arriba, donde solo estamos reprimiendo M, no estamos reprimiendo N. Imagínense que bajamos el impuesto a M, bajamos la inflación y subimos el impuesto a N. Le bajamos la tasa de interés. Primero nos movemos por la curva verde. Entonces eso no va a afectar la utilidad y vamos a terminar en un punto como X1. Pero después vamos a tener la posibilidad de movernos hacia afuera y llegar al punto X estrella rojo y mejorar el bienestar para un mismo M barra. Entonces esto es más eficiente. Y esta forma de pensarlo tiene que ver con estos principios de finanzas públicas que a mí me parecen tan útiles en estos contextos. Hay una salvedad acá que es un poco sutil, que es mejoraste el bienestar, pero puede haber subido o bajado lo que recaudás. Eso depende del valor de gamma que intuitivamente tiene que ver con cuando, para moverme del verde al rojo, lo que tengo que hacer es bajar la inflación y bajar el impuesto al N, bajar los dos impuestos, y así aumenta la demanda. Me muevo hacia tener más M y más N. Pero tuve que bajar los precios. Entonces lo que recaudo depende si es muy elástica o muy inelástica esa demanda. Por eso depende de gamma. ¿Okay? Entonces, puede haber un trade-off acá. Si gamma es menor que 1, no hay trade-off. Hacer esto mejora el bienestar y mejora lo que recaudás. Pero si gamma es mayor que 1, que es el caso inelástico, mejorás el bienestar, pero recaudás menos. Así que empieza a parecer menos obvio de lo que yo pensaba lo que va a ocurrir. ¿Okay? Yo tenía una intuición muy fuerte, basado en lo de Carlos Rodríguez. Acá me da muy fácil. Esto es un arbitraje. Y termina siendo que no siempre es un arbitraje, hay un trade-off. ¿Okay? A pesar de eso, uno puede decir que la solución de este problema siempre pone L igual a M. Así que siempre nos vamos a la línea roja, aunque perdamos recaudación vía estos impuestos. Y la razón es que puede ajustar, es un poco difícil, un poco sutil la intuición, pero termina siendo cierto que lo que puedes hacer es simplemente tener un M inicial más bajo, ¿okay? Porque ese es libre, y eso va a permitir que M crezca más en el tiempo y vas a poder afrontar los gastos de otra manera, con menos recaudación, pero con más crecimiento de la base. Así que es un resultado no obvio, pero lo que sale es que siempre querés tener los dos impuestos iguales, por lo tanto querés tener la tasa nominal en 0. ¿Okay? Tasa nominal en 0. Eso es lo que sale de acá. ¿Okay? Comentario al margen, acá no hay timing consistency al acá luego. Bueno,
rápido les muestro unas versiones cuantitativas o empíricas de esto, estimando la demanda de dinero, siguiendo trabajos de Juan Pablo Nicolini. Si uno lo hace en log-logs, le sale un gamma más o menos como 3. O sea, estamos en el caso no obvio. Está la pregunta si no es mejor un semilog acá en vez de log-log, no voy a meterme en detalles. Pero hay algo más interesante que quería plantear, que es muchas veces estimamos la demanda por dinero, pero en realidad acá hay dos dineros. Deberíamos estimar el sistema de demanda, y eso es muy difícil, no lo estamos haciendo actualmente. Estamos tomando simplemente esta simple demanda. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. La línea no punteada es cuando no bajaste la tasa. La mantenés la tasa para que la tasa real sea 0 o positiva. Y lo que tenés es que la cantidad de dinero, y esta es la cantidad, acá asumí que después de 12 meses llegamos a Ramsey. Entonces lo que vemos es que en esta simulación la inflación es muy alta al principio, pero va bajando a medida que te acercas a Ramsey, ¿no? Y la cantidad de dinero, por lo tanto, también va subiendo, la cantidad total de dinero que demandan los agentes. Eso es todo muy intuitivo. Tenemos alta inflación, la demanda de dinero M más N es baja, pero a medida que baja la inflación, aumenta esa demanda de dinero arriba a la izquierda. Pero las punteadas son lo que ocurre cuando hacemos la tasa nominal óptima, que es bajarla a 0 acá. Y ahí lo que ocurre es que baja la inflación mucho más rápido. ¿Okay? Y además tenés mucha más liquidez siempre. Y la gente se encuentra siempre con mayor bienestar. Entonces, tanto desde el punto de vista positivo, si no nos gusta la inflación por otras razones, o desde el punto de vista normativo de mirar el bienestar, esto es una buena política. Esto es lo mismo hecho, pero para el parámetro gamma igual a 3, basado en esa estimación. Y ahí el efecto sobre la inflación es aún mayor. Mirá cómo baja la punteada respecto a la no punteada, ¿no? Y el efecto y ahora, lo que no dije antes es que en el caso el caso de la línea negra de gamma igual a 1, en ese caso no cambia el M. Por eso no había punteada en el gráfico arriba a la izquierda. Pero ahora con gamma mayor que 1, sí cae M más N. Eso es lo que dije antes, que como vamos a recaudar menos, va a haber que tiene que haber como un nivel de precios inicial más alto que hacen los saldos reales más bajos y vamos a poder emitir más a medida que nos acercamos a Ramsey. Eso se ve que la punteada es ligeramente más abajo que la sólida en el cuadro de arriba a la izquierda. Pero lo interesante de vuelta es abajo a la izquierda, que la liquidez siempre es más grande con esta política. Así que desde el punto de vista de bienestar, esto es un arbitraje. Y también descriptivamente bajamos la inflación si eso es lo que buscamos. Ahora, lo que está pasando con el nivel de precios es que también a veces hay un salto. Con gamma igual a 1, el caso log, no hay un salto. Entonces la línea punteada es el nivel de precios ahora. Cuando bajamos la tasa de la punteada, cuando no la bajamos la sólida, vemos que incluso una vez que bajamos la tasa no solo baja la inflación, sino que terminamos al final con un poquito de deflación incluso. Eso es sensible a los parámetros, no quiero enfatizarlo demasiado, pero lo que sí quiero mostrar es que con gamma igual a 3, eso que dije, que los saldos reales tienen que ser más bajos inicialmente, se da acá con un salto en el nivel de precios. ¿Okay? Acá por ahí en el modelo es un salto, ¿no? En la realidad sería un brote fuerte de inflación inicial. ¿Le suena? Bueno, a pesar de eso, entonces, por un sentido bajó la inflación, pero hubo un salto. ¿Qué pasó en promedio, digamos? Me parece interesante. Y miremos, o sea que hay un salto que uno puede pensarlo como una devaluación inicial, pero si miramos esta flecha, la sólida es la inflación total si no bajamos la tasa, y la punteada es la inflación total si bajamos la tasa. Aunque tenemos un salto inicial, la inflación después es tan baja que el efecto total todavía es una reducción en esta especie de inflación promedio. Así que bueno, una intuición rápida de este resultado para volver a, si te perdiste, acá hay una intuición muy simple. Cuando no usamos la tasa y la dejamos alta la tasa, lo único que recaudamos es el impuesto inflacionario, que es algo así como esa expresión. Pero intuitivamente, cuando también bajamos la tasa de interés, cobramos un impuesto a N,
también cobramos eso, así que tenemos un término adicional. Y eso nos va a traer más recursos que vamos a poder bajar la inflación. Porque recuerden, la inflación está por dominancia fiscal porque necesitamos esos recursos. Pero además hay otro efecto, que son las figuras que les puse al principio, pero hay otro efecto que es que cuando le ponemos un impuesto al N, también se va a ampliar la demanda por M, por la base monetaria. ¿Okay? Porque ya no es tan bueno tener estas cuentas electrónicas que nos pagan interés y tanto mejor negocio que usar efectivo, porque ahora la tasa de interés de esas cuentas no pagan mucho o no pagan nada. Entonces hay dos efectos en realidad. Es bastante sutil. Pero los dos apuntan para el mismo lado, que si subimos el impuesto al dinero N, a los pasivos remunerados, suena antipático, pero lo hacemos para bajar el impuesto inflacionario y para mejorar el bienestar. Y esa es la idea. Así que esa es la intuición. Termino esta parte del modelo rapidito con una extensión donde cambio el sistema de demanda. Imagínense ahora que el sistema de demanda es aditivo y hay dos elasticidades acá que importan. Y déjenme asumir que la elasticidad para los depósitos remunerados es más inelástico. ¿Okay? Es más inelástico tal vez. Tal vez queremos ahorrar siempre una cierta cantidad o algo en eso y es más inelástico. Si eso es cierto, entonces vas a obtener que igual querés reducir la tasa, pero no hasta cero. Porque intuitivamente ahora querés tener un impuesto mayor perdón, lo dije al revés, discúlpeme. Quiero decir, y me parece más plausible, asumir que la base es bastante inelástica una vez que llegas a una alta inflación, lo vemos en el gráfico eso, y en cambio los depósitos van a ser bastante elásticos, tal vez porque te vas a otros activos, a inmuebles, etc. Y en ese caso querés tener un impuesto, pero no tan alto a los depósitos, no tan alto, ¿no? Entonces no querés poner la tasa en cero. Ok, me voy a apurar acá. Este lo voy a hacer más cortito. Modelo 2. Lo que voy a hacer acá es sacar el N, voy a tener un solo tipo de dinero, pero la contrapartida es que quiero pensar en el cepo ahora. ¿Ok? Y entonces el cepo va a ser que yo te prohíbo invertir afuera, o por ahí te cobro un impuesto, pero déjame imaginarte que si te cobro un impuesto te lo devuelvo. ¿Ok? Y la idea de eso es que no quiero tener un efecto directo de los recursos. Así que es un control de cantidades más que de impuestos. Entonces tenemos algo así como el modelo anterior, pero ahora, déjeme ir acá un poco a la intuición directamente. Lo importante es que ahora el consumo ya no es constante, porque si la gente quería ahorrar afuera, ahora el país como un todo, si no le dejas ahorrar afuera, van a desahorrar. ¿Okay? Van a desahorrar. Entonces van a consumir más. Entonces el consumo ya no es constante y eso afecta a la demanda de dinero, pero cuando haces todo, al fin de cuentas lo importante es que ahora tenemos una cosa más para controlar, eso es lo que me quiero enfocar, que tenemos este R, que es así como la tasa de interés implícita o sombra que recibe la gente por sus activos en dólares. ¿Okay? Y el hecho de que no pueden acceder a invertir afuera es como si esa tasa de interés fuera más baja de lo que es afuera. Así que si nosotros tenemos un control de capital que afecta a las decisiones, R va a ser menor que R estrella, va a ser menor que la tasa de interés internacional. Y eso es lo que llamamos control de capital. Intervenimos financieramente, ponemos un impuesto al ahorro exterior. Bueno, yo voy a resumir muy rápido. Lo que sale acá es que querés tener un impuesto en general, por la misma lógica que antes. Estás en un segundo mejor y estás teniendo que ponerle un impuesto al dinero. En general, meterle un impuesto a otra cosa te va a ayudar a bajar el impuesto al dinero. Y uno puede demostrar que si uno elige un impuesto constante, sería positivo ese impuesto. Pero déjenme mostrarles una figurita nada más, o la intuición acá. Les muestro esta intuición y voy a otra cosa. Como antes, ahora hay un efecto indirecto. Cuando yo bajo, yo por ahí demandaba poco dinero, y ahora pensemos dinero ampliamente como M y N, porque me podía ir afuera, pero si no me dejas ir afuera, ahora voy a tener que demandar más dinero. O sea que ese es el efecto indirecto de bajar R, es que sube la demanda de dinero. Y como tenemos este problema de tener que financiar en parte vía este impuesto, eso es beneficioso, ¿okay? Y tiene que ver con esta curva que se mueve para afuera.
Así que de nuevo lo hacemos para mejorar el bienestar y para mejorar la inflación, y las dos cosas ocurren acá en esta simulación, pero quiero redondear. Así que voy a pasar, pero básicamente la intuición es que lamentablemente en este caso no quisiéramos tener inflación, no quisiéramos tener el cepo, pero si tenemos inflación, intuitivamente de nuevo queremos tener el cepo. ¿Okay? Bueno, entonces eso es el tipo de resultado que estábamos buscando acá. Una cosa que quiero decir es que acá te sale que en el momento cero, en vez de haber un salto en el nivel de precios, hay una caída en el nivel de precios. O sea que hay un efecto a apreciar nominalmente el tipo de cambio que te reduce la inflación. ¿Okay? O sea que niveles de precios, cuando agregas el cepo, te puede incluso bajar el nivel de precios. Así que es realmente desinflacionario en ese sentido. No solo porque baja la inflación, sino también porque está este nivel de precio que va para el otro lado. Entonces, voy a concluir con una idea nada más. Les quiero mostrar una idea. ¿Qué pasa si combino las dos cosas? Que es lo natural, es lo que quería llegar. Bueno, te va a salir intuitivamente una combinación de las dos cosas y entonces vas a concluir que querés tener tasas bajas, pero tener el cepo. ¿Okay? Hay una cosa que sale que me parece interesante, que es, antes estaba la posibilidad de que bajábamos la inflación, pero inicialmente había un salto para arriba. Pero ahora con el cepo que tira para el otro lado, con el salto, cuando combinás las dos cosas te puede salir más favorable también en ese sentido. Entonces, el punto acá es que si bajás la tasa, pero lo haces introduciendo el cepo o manteniendo el cepo, entonces te sale que es más probable que termines con una apreciación en vez de una depreciación, lo cual implica aún más baja inflación punta a punta. Así que concluyo acá que se me acabó el tiempo, pero iba a decir, ocurrió esto en Argentina y bueno, algunas cosas se parecen al modelo, yo creo. Muchas cosas se parecen al modelo. Inicialmente, la base monetaria, la demanda es bajísima porque estamos todos en este dinero remunerado. Si empezamos a bajar la tasa, dejamos de exacerbar ese efecto y baja la inflación. Hay cosas que por ahí se parecen un poco distinto. El modelo sugiere que querríamos darles una tasa muy baja en dólares, pero la tasa en dólares no fue tan baja. Aunque seguramente fue más baja de lo que hubiera sido sin cepo, porque por algo la gente se quería ir, o pensamos que por ahí se quería ir, el paralelo fue positivo, no negativo. Bueno, termino acá con concluir que la teoría tradicional nos dice que, y yo creo que la intuición de la gente es que represión financiera es una mala palabra, es una mala idea y que es ineficiente, pero mi argumento es que a veces vivimos en un mundo ineficiente y tenemos que transicionar al mundo supereficiente. Antes de llegar ahí, queremos hacer una represión financiera más inteligente, porque ya estamos en el negocio de reprimir. Y de eso se trata esto, de ser inteligente y buscar lo que mejora el bienestar, y en estos casos salen estas conclusiones que por ahí no son obvias a priori. Así que bueno, termino ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iván. Como ven, una virtud que todos apreciamos en la academia de Iván es que muchas veces nos lleva a explorar algunas conclusiones no convencionales, pero lo hace con, bueno, mucha pedagogía y al mismo tiempo mostrando la potencia que tiene la caja de herramientas que los economistas tenemos para pensar los problemas. Somos dos acá, vamos a ver si podemos con Iván, no, pero lo mío es un poco más convencional, a pesar de esto que digo, pero escuchando la presentación y habiendo visto, digamos, el papel de noviembre, etc., hay dos comentarios que se me ocurría preguntarte para si podías ampliarnos. Uno, podemos decir, extrínseco un poco al modelo. El otro, creo que más intrínseco. El extrínseco sería que de alguna manera vos lo aclarás desde el inicio, partís en esencia de una situación donde hay un sistema financiero que está completamente desintermediado, ¿sí? O sea, resultado de una experiencia de alta inflación en donde finalmente los activos remunerados que el público tiene, el ENE, son prácticamente como contrapartida a deuda del Banco Central, ¿sí? Ahora, hay un costado de los depósitos, y que es que se supone que son el combustible de una reintermediación crediticia. Digamos, cómo, digamos, en parte una recomendación de policy es bajo la tasa,
para equilibrar entre M y N, pero, digamos, hay un side effect, digamos, un efecto potencialmente negativo que podría tener que ver con que estoy desalentando ya la baja intermediación financiera de la que estoy partiendo. Entonces, una pregunta que teníamos tenía que ver con, bueno, cómo pensás esta cuestión. Por supuesto, está fuera del modelo. Y en aras del tiempo solo te agrego algo hacia adentro, por lo menos para así eventualmente no respetamos más o menos la restricción presupuestaria que nos autoimpusimos. Tiene que ver con el hecho de que en tu modelo, en la estructura de portafolio del modelo, vos tenés a M y a N, y al mismo tiempo hay un activo externo, pero en ningún momento aparece, digamos, la expectativa de depreciación modelada explícitamente. Entonces, o hay implícito, digamos, allí una credibilidad de un régimen de tipo de cambio fijo, digamos, de algún modo, no, en el razonamiento uno se pregunta si baja la tasa de interés, ¿por qué necesariamente la sustitución es desde M hacia N y no eventualmente hacia, digamos, un activo externo? ¿Y por qué, digamos, qué pensar respecto de si uno no debiera, digamos, estar modelando explícitamente esta expectativa? Al fin de cuentas, digamos, la decisión de imponer un cepo, un control de capitales óptimo, lo que sea, parece, digamos, tener detrás este argumento de esta sustitución de cartera, ¿no? Buenísimo. Dale, sí. Ok, gracias. Buenísima la pregunta. A la primera pregunta se traduce a, si bajamos la tasa, ¿no va eso a reducir los depósitos y eso podría tener un efecto nocivo en crédito por ahí? Yo creo que no, porque como vos bien dijiste, esto es hablar un poquito fuera de lo que estudié explícitamente, pero creo que implícitamente está bastante claro que es como que yo lo único que necesito es una demanda por el pasivo remunerado. Acá yo lo que hice es que digamos, modelé eso como lo único que puede hacer el depositante es ese activo remunerado y tiene esa demanda, o irse al dólar. Pero bien podría haber algo como invertir adentro del país y sería muy parecido al margen de irse al dólar, digamos, desde el punto de vista individual. Y en ese sentido pienso que al reducir es lo contrario, al reducir la tasa de interés de los pasivos remunerados, le estarías haciendo más fácil que los privados puedan competir con el gobierno, digamos. O sea que en un modelo extendido donde la única forma de invertir es vía la intermediación de crédito, eso en realidad iría para el otro lado. O sea, si vos bajás la tasa, ahora no, va a haber una especie de crowding, hay una especie de crowding out, digamos, inicialmente, que vas a reducir ese crowding out. Y bueno, eso me parece una idea que se plantea estos días en el gobierno, según yo escuché, parte de lo que se busca. Así que así es como lo pienso, esa versión extendida. Y la otra pregunta muy buena está en el modelo, pasa que está muy implícito, así como lo dijiste. Porque ellos en el primer modelo se pueden ir al dólar y en este modelito muy simple hay paridad, o sea que el tipo de cambio se está moviendo igual. Todo lo que te mostré del nivel de precio lo puedes traducir al tipo de cambio. Y esa es la razón que demandan más o menos por la depreciación que hay. Así que está implícitamente ahí, no lo desarrollé porque no tenía tiempo, pero está implícitamente el hecho que te puedes ir a ese activo y que te importa la depreciación. Y que cuando pones el cepo no se pueden ir tanto y entonces ya importa, ganas un margen y no tenés la depreciación ya ahí. Y en un sentido eso hace a que el nivel de precio pueda ser más chato, que puedes decir que es como que lo controlás, en un sentido. Crawling peg o sea, esa parte está un poco implícita porque hay paridad, pero creo que va en línea con la dirección de esa. Bueno, gracias, Iván. Como bien nos recordaste, escribiste la primera nota en noviembre y es tan impresionante la capacidad predictiva que ha tenido sobre los desarrollos monetarios posteriores de Argentina, que ahora estoy tentado, más que a preguntarte sobre el modelo, a preguntarte sobre qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero mi pregunta, volviendo un poquito al modelo, pero más genérico, es, vos hablaste de la situación de Kagan, la definiste como una en la que básicamente el Tesoro no puede
acceder a los mercados. Pero pensando no solo en el modelo, sino en lo que está sucediendo ahora, si podrías identificar otros síntomas de situaciones que nos permitan ir identificando que la economía está empezando a salir de una situación de Keynesian o que digamos, en algún momento se puede llegar a salir de esa situación, ¿cuáles serían los síntomas que vos verías? Buenísimo. Bueno, creo que esto es como fuera de modelo, pero muy intuitivo, que usamos una variable más continua de si podés pedir prestado o no, que es como la prima de riesgo. O sea, esa sería una señal. La otra es que por ahí no vas a pedir prestado. La verdad que ya hoy día en Argentina está de moda y creo que finalmente instalada la idea que por ahí no nos queremos endeudar mucho, pero vamos a ajustar o subir impuestos o bajar gastos, ¿no? Para no necesitar eso y poder afrontar, digamos, todos los vencimientos que tenemos ya fijos. Así que esa puede ser también las típicas métricas de cómo viene la parte fiscal, serían los termómetros más continuos, digamos, para pensar esta transición, ¿no? Estoy de acuerdo, acá es muy simple, es como estás en Keynesian, de repente estás en Ramsey, pero en realidad el mundo es un poco más un gris y está buena pregunta. Perfecto. En realidad teníamos una más que se nos había... No, vinculada... A ver, perdón. A ver si tenemos un minutito más. Tiene que ver con desarrollos que de hecho también ocurrieron después de noviembre y que aparecieron como, digamos, a ver, parece potencialmente fácil dentro de la estructura pensar como en un continuo de estos dos activos, donde en el medio, digamos, el desarrollo de las billeteras electrónicas y de los money markets, o sea, aparece como un sustituto, de hecho vos en parte lo mencionaste, que tiene atributos, por un lado, de liquidez, digamos, del efectivo, al mismo tiempo un retorno, y de algún modo sería interesante, bueno, pensar ese tercer activo, digamos, ¿no? En el contexto del modelo. De hecho, bueno, vos podés decir, estoy pensando en un continuo, imagínate algo en el medio y punto, ¿no? Pero, digamos, es un desarrollo que en parte has visto que buena parte, que por supuesto viene de hace unos años en Argentina, pero después se empalmó con la aceleración de la tasa de inflación, desarrollos en donde el público demanda crecientemente, la demanda de efectivo cayó, en parte por razones microeconómicas, por la disponibilidad de estas innovaciones, pero al mismo tiempo buscando en los momentos de aceleración un refugio que le brinde liquidez. Absolutamente, sí. Por ahí lo que diría eso es, hubo innovaciones, pero yo creo que es como el que se ganó el premio Nobel hoy, Daron Acemoglu, mi colega, tiene esta idea de que los avances tecnológicos no son aleatorios, tienen que ver con para qué lado la economía quiere sustituir, ¿no? Y visto así un poco a lo grosero, intuitivamente eso simplemente te hace más elástico en el largo plazo que en el corto plazo. Y esa forma de verlo puedo incorporarla al modelo ya como está, puedo interpretar que esas innovaciones es simplemente la manera en que sustituís. Por ahí en el cortísimo plazo tu sustitución es más chica que después de un rato gracias a estas innovaciones. Es como si le ponemos un impuesto al dulce de leche, bueno, de pronto vas a ver mucha más creatividad con las opciones de chocolate en la heladería. Pero es la forma en que sustituimos, porque no vamos al chocolate. Y se manifiesta de esa manera también con otras innovaciones, etc. Pero no es otra cosa que este tipo de sustitución de más largo plazo. Hay una posible diferencia, es que una vez que innovás, eso queda ahí aunque ahora no lo necesites. Y eso es una idea interesante. También se discutía antiguamente con el dólar, que con economías con alta inflación la gente se iba al dólar, después si baja la inflación queda permanentemente instalado el dólar. Lo que sabemos es que a la larga en muchos países la gente de a poquito volvió a la moneda doméstica si se portó bien y se mantuvo la inflación baja. Pero es verdad que te da cierta persistencia. Claro, sí. De hecho, creo que hoy a la mañana
en la mesa de la mañana surgió un poco la discusión y hay alguna incertidumbre respecto de, por ejemplo, la propia demanda de efectivo con la presencia de esta tecnología, a dónde retorna una vez que la inflación baja. Y probablemente vos tenés efectos más permanentes, ¿no? Exacto, puede ser que hay cierta persistencia, ¿no? Pero lo que pasó en algunos países que están bastante dolarizados bimonetarios es que esa dolarización se redujo en el tiempo, gracias a si se mantuvo la inflación baja. Bueno, buenísimo, Iván. Nos pasamos un poquito. Un fuerte aplauso para Iván. Muchas gracias por estar acá.